Bien, buenos días a todos. Estamos en el programa número 13 de la Fundación Salvador Allende, Seccional Guayana, desde Venezuela. En su programa Viva la Patria Grande, programa radial perteneciente a la Fundación. Enviamos un saludo solidario y revolucionario a todos los compañeros que a esta hora se están conectando con nosotros. Un saludo a Irma Alvarado, que se encuentra en Valdivia, Chile, dirigente nacional de políticos. ¿Perdón? ¿Sí? Irma, buen día. No es Valdivia. Puerto Montt. Puerto Montt. Puerto Montt. Igualmente saludamos al compañero Rubén Enrique, promotor y orientador a las asambleas comunales pro constituyente. Se encuentra ubicado en La Granja, en Santiago. Un saludo al compañero Rubén. Rubén, buen día. Buen día. Bien, también tenemos a través de audio vía WhatsApp al compañero Pedro Vilches, quien es artista folclórico, comunicador social en la emisora Barranca Online, desde Maipú, Santiago. Saludos, René. No, me decir, René es el periodista de Temuco. René Velo, exiliado, compañero exiliado en Canadá, comunicador social vía WhatsApp. Yo soy periodista, no soy artista, para estar aquí escuchando. Ok, sí. Trabajo para la Fundación Salvador Allende, soy vocero internacional de ellos y estuve colocado en la Federación de Guamá. Bien, saludos, René Velo de Temuco. Sí. Correcto, ahí está. Luego tendremos la incorporación de Pedro Vilches, quien sí, en este caso fue artista folclórico, comunicador social de la emisora Barranca Online, quien se conecta dentro de unos minutos con nosotros. Vamos a aprovechar el momento para agradecer a la compañera Yovanka Alvarado, quien hizo pues, los contactos necesarios para establecer esta comunicación esta mañana del programa Viva la Patria Grande, el programa de la Fundación Salvador Allende, Seccional Guayana, desde la República Bolivariana de Venezuela. Por la Fundación Salvador Allende me acompaña José Tomás Águila. Buenos días, compañero. Roberto Martínez. Y también tenemos al compañero Omar Adriazola, que se incorpora también a nuestro programa en breves minutos. Y quien en este momento tuvo pues la cortesía de parte de la Fundación para conversar con ustedes y llevar parte de la orientación del programa, Marcelo Ahumada, comunicador social, también docente. Bien, hoy vamos a estar trabajando con un temario bastante interesante, propuesto pues para esta mesa de diálogo, este contacto online con los diferentes compañeros en diferentes puntos de este globo terráqueo. Y este temario va a estar basado en la cultura como mecanismo de dominación o de liberación. Ahí está la gran pregunta. Igualmente, el camino hacia una asamblea constituyente y la diáspora de posiciones encontradas ante un objetivo común. Igualmente vamos a estar conversando acerca de las ollas comunes solidarias, que es una respuesta que se está dando ante este Estado opresor, que definitivamente pues, necesita un cambio importante. Luego estaremos pues, analizando el uso de la pandemia de este COVID-19 que ataca a la humanidad entera, quien también pues, de alguna manera u otra ha sido utilizado por algunos movimientos, incluso algunos medios de comunicación para una explicación irracional de esta situación y un terrorismo de Estado para mantener pues, a la gente de alguna u otra manera presionada y darle cierta pausa a los movimientos sociales que se están dando en todo el mundo, en especial en nuestra América Latina. Bien, iniciamos. Vamos a darle la palabra al compañero Roberto Martínez. Por aquí también tenemos algunos tips. Los tips para que nos van a ayudar y nos van a apoyar en este proceso comunicacional que vamos a tener esta mañana. Son los 8 meses del inicio de la Rebelión Popular, 30 años de la Operación Albánica, así es, Albania, correcto. 150 aniversario del nacimiento del compañero Lenin,
Y también vamos a analizar un poco lo que ha sido el preestreno de una película importantísima llamada Tengo Miedo Torero. Tengo miedo torero. Después la tenemos en escrito. Este es un libro basado en toda la situación que vivieron algunos compañeros en el atentado contra un caballero que tuvo en Chile llamado Augusto Pinochet, que ahora solo lo tenemos en un cierto recuerdo por ahí. Entonces, bueno, vamos a iniciar ahora sí con esta conversación. Vamos con el compañero Roberto Martínez para que abra pues este diálogo, esta palestra comunicacional. Bueno, me grato saludar a la compañera, al compañero que está en directo, más la persona que está en WhatsApp, a nombre de la Fundación Salvador Allende, acá en la República Bolivariana de Venezuela. El tema es verdad, la cultura común es Como elemento de dominación. claro. Yo diría que más que la cultura aporta al conocimiento de nuestros pueblos, pero hay otros medios que aportan también y presionan más que la cultura, que son los medios de comunicación que están en tanta boga y que realmente juegan un rol al servicio del capitalismo y lo hacen muy bien. Y nosotros realmente estamos un poco al azar. Es por eso que esta Fundación Allende, del tiempo a esta parte, ha querido abrir esta ventana para recoger la opinión de Chile o de otras partes y que ustedes conozcan nuestra opinión de este grupo humano que ya llevamos aquí en la patria de Bolívar 40 años, toda una vida. Y entonces nos interesa y ojalá que en Chile podrían abrirse muchas ventanas más de este tipo. Por ejemplo, yo el día de ayer veía un programa que tiene la concejal de la comuna de Florida, la concejal Marcela Adedrapo. Muy buen, hizo una exposición extraordinaria sobre su comuna y los problemas que tiene encima esta situación. Hoy el mundo, y en especial Chile también, está siendo presionado por esta pandemia que ha dejado en desnudo al neoliberalismo implantado en Chile por la dictadura y en el mundo ha dejado también al desnudo cómo los países de la Europa, de otras partes más, han dejado de lado lo que es la salud como derecho de los pueblos y la han convertido en un centro de negocio y comercialización. Entonces ya no es el paciente que llega al médico, sino que el cliente que llega al médico. Y eso ha quedado al desnudo con esta gran cantidad de gente, millones que han sido enfermos y miles que han fallecido. Chile hoy ocupa un lugar muy grave en América con la pandemia. Y eso ocurre no porque haya fracasado la política, porque yo escuchaba de repente diciendo que el gobierno te fracasó. No, también que no fracasó. El gobierno es la política de ellos, la política derechista de defensa del capital
que ha puesto como primera cosa la defensa del capital y no la salud del pueblo chileno. Y es de ahí que tenemos más de 200.000 enfermos y casi 4.000 fallecidos, lamentablemente. Entonces la pandemia le ha servido a este gobierno reaccionario, posicionista, para poder aplacar un poco la explosión social ocurrida hace ya 7 meses, que piensan ellos que la han podido aplacar. Pero nosotros sabemos que el pueblo chileno debe aprovechar estas cuarentenas para compartir y para reforzarse y salir mañana a cumplir con una tarea muy importante, que para nosotros es significativa, como es en octubre próximo el pueblo chileno triunfe en el plebiscito y dé las bases para que mañana el pueblo chileno sea el constructor de la nueva constitución democrática y participativa. Porque Chile tiene 3 constituciones y las 3 en ninguna ha participado el pueblo, sino que han sido los oligarcas, la burguesía y la última constitución de la dictadura. Entonces creemos que esa es la gran tarea del pueblo chileno hoy día. Trabajar, salir fortalecido de esta situación que significa la pandemia y que ha significado gravemente y muy serio. Inclusive la compañera Marcela ayer denunciaba el problema de los campamentos. En Chile creo que hay 15.000 campamentos que viven en situaciones de viviendas de cartón y de plástico. Imaginémoslo lo que significa eso hoy con el problema del invierno. Realmente es terrible esa situación. Entonces, ¿cuánto me lo da? ¿Sí? ¿Cuánto me lo da? A ver, ¿cuánto voy a los 5? ¿Ah? 3 minutos, ya están bien. Ya. Bueno, entonces, para empezar, yo quería señalar estos temas de suma importancia que hoy día gravitan en Chile. Bien, hacíamos la entrada al tema con el compañero Roberto Martínez, miembro de la Fundación Salvador Allende, Ciudad Guayana, República de Venezuela. Vamos ahora a establecer contacto con el compañero René Melo, comunicador social, quien está en línea a través de WhatsApp desde Temuco, Chile. Adelante. Compañero, tal como explica el compañero Martínez, aquí el gobierno no ha fracasado. Si vamos a entrar en aquello, esta es la política neoliberal, impuesta por la dictadura, venía de la señora Margaret Thatcher, ese horrible de Estados Unidos, que es señor. Una política antipueblo que está en contra de las mayorías, sino que es un estado de esclavitud. Y Chile no tiene estado. Chile no tiene estado, sino que un estado que subsidia, ¿no? Es un sistema de torta que se va repartiendo una torta que la mayoría de la gente, el 1% de este país, y están los grupos económicos, sabemos los retos, los precios, los mineros y la raza de los machos. Cosas por ejemplo, si miramos acá en el Gualmapu, hemos tenido ahí 300.000 hectáreas de terreno en manos del pueblo mapuche, muy de un lado para otro en este tipo de estadísticas, y 1 millón de hectáreas de terreno están en manos de las forestales, que producen la celulosa, causando un daño extraordinario en esta tierra llamada Gualmapu, porque está aquí un tema antropológico. Araucanía es un nombre puesto por los españoles, realmente se llama Gualmapu, territorio mapuche. Pero como es peso político, también nosotros tenemos este reclamo. Justicia, verdad. ¿Y por qué no decir reparaciones? Hay compañeros que viven en estados modernos. Hay compañeros que teníamos acá por Temuco y sus alrededores que se llaman las puertas casi. Buscan los $1 que sobreviven con 30, 40 dólares al mes, con todos estos dineros y todas estas platas que pueden llegar en otros lugares del mundo. La socialdemocracia viene a poner una carita buena y mandar
largo, que nos trae la tierra, vuelve a la base de la tierra, se hace cosas por un lado para otro. El sistema neoliberal se profundizó con los gobiernos de la concentración. Son los que entregan las sanitarias, que privatizan el agua, que compran los trenes de tercera o cuarta categoría. Donde el robo, la corrupción, ha sido hasta cabal. Y esto tuvo que ver con un tema de derechos humanos, violentamente de derechos humanos, en la cual los gobiernos de la concentración cargan muchísimos compañeros, muchos pequeños muertos en estos gobiernos. Está el gobierno de la Bachelet, que es la que tiene más. La señora Bachelet, juró de guarita, los coros ministeriales, dar un asunto constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas. No se hizo. Lo mismo ocurrió con nosotros, con los presos políticos, en la cual la verdadera justicia no ha existido nunca. Mire que paradojal que Piñera de Gol, la señora de cerrado el primer cordillera, y en su discurso la señora Bachelet traía que se cerraba Punta Peuco. Y estos delincuentes que están en Punta Peuco, que gozan de lo mejor, son los del 5 estrellas, ustedes lo saben, la puebla, lo sabe todo el mundo, donde está mejor atendido que los del 5 estrellas, siguen gozando de esto, ¿no? Y al primer signo de la piel de los vacíos está en el hospital militar. ¿Atendido con qué? Con el dinero de todos los chilenos. Entonces, la concentración ha sido parte de este entuerto de avasallamiento, de violación de derechos humanos, en la cual no ha tenido caso, algunos casos se van tomando, pero realmente lo tenemos preso a un punto intelectual, lo que se nos prestado, los que siguen interactuando junto a estos. Y de más lejos, el acuerdo nacional que se acaba de firmar, se viniera con quién lo firman, con el Izarca, con el capo del Partido Socialista, que lamentablemente tiene el nombre del Partido Socialista, pero es un partido de pensamiento neoliberal. El partido por la democracia, el PPD, por el Geraldo Muñoz, y los otros son, bueno, sabemos la actitud natural, sediciosa, pacífica, y reaccionaria de la democracia. Con eso van los votos y con eso demás. Y siguen aprobando leyes anti-mayoría. O sea, vuelvo a repetir lo que digo, compañeros, aquí no fracasó el gobierno, es el sistema, es antipueblo, es el sistema empresarial, es el sistema que apoya el 1% que tiene la mayoría de los de este país. Asociación de Fondos Profesionales, AFP, lo deja pagar el 10% de la gente que hoy día le pide que se quede en la casa. Como que el pueblo tiene la culpa de la pandemia. Ustedes son los culpables. Quédense en la casa. Pero si la gente no tiene que comer, no hay comida con los niños. En Chile hay más de 700 campamentos. Acá tenemos un lugar que hay una olla común que llega a 3.000 personas. En Chivilcán. Había otra olla común en Pichilautín. Y fuera de Chomón, una que está por Santa Rosa. Y esto lo que está alrededor de esto es gravísimo. Esto recién comienza porque recién empezamos el invierno. Han habido vientos y temporales muy fuertes. Un estado de gravedad que nadie se lo puede imaginar. Y no hay respuesta del Estado. No puede haber respuesta. ¿Por qué? Porque el Estado no existe, el Estado es neoliberal, capitalismo salvaje. Y eso no lo vamos a saber. Ustedes, compañeros, todos los que nos involucramos en el tema de derechos humanos, en el tema de política, entendemos lo que significa esto. ¿Cómo se soluciona esto? Esto se soluciona con participación, porque la gente pueda ir a votar, más allá de estas votaciones que tienen temas de medios de muerte, pero habría que apuntarlo a lo que nos puede dar el sistema, no pongo nada. ¿Por qué? Podría buscar una propia participación nuestra con una constitución que sea hecha por el pueblo, que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, que haya una participación. Porque lo mejor haya, en vez de haber dos cámaras, porque no hay una sola cámara, ¿no? En la cual podamos participar. Pero con esto que está el coronavirus, que le corona la maldad a este tipo de esta gente neoliberal, sería nada más que viniera siendo representante de ellos con toda su gente al lado, con el señor Blumer,
porque ahí viene el cual me interesa. Así que eso es lo que tiene Piñera. ¿Cómo lo resistimos? Lo resistimos de nosotros. Y ahora como deja algo que es muy importante. Ya que llegar hoy día en Chile no está, no participa, no hay actitud sindical, la ONU como te da la posibilidad de poder conversar, de poder dialogar, de hacerlo frente a frente con tus compañeros. Y la olla común es una bandera de lucha, es un mural en la cual vas conversando con tus compañeros y tus compañeras. Y eso lo he visto en 2 o 3 lugares que yo he estado en la ciudad de Temuco y en curso de la participación, y especialmente cuando participa la mujer, la cosa cambia. La mujer le pone la otra parte, le pone la otra fuerza, que es la de madre, que es la leona, que es la que está en la lucha, tal como lo decíamos en la época de la dictadura. Cuando las mujeres se decidieran a participar, se le va a mover el sombrero a Augusto Pinochet. Cuando las mujeres se decidieron a participar en Chile, lo tuvimos el 8 de marzo, la tremenda marcha en Santiago, una de las más grandes de la historia de Chile. Es importantísimo la participación de las compañeras y de aquellas que tampoco han quitado la vida, pero sí tienen naturalmente la militancia de ejercer la vida, por ser madre, por ser hija de madre. Así que esta historia es reversible, pero eso lo hacemos entre todos, participando, actuando, conversando día a día, como alguien que es como la vida, hay que conocer política, ir al baño y hacer política. Esa es una palabra en la cual habría que ocuparla constantemente para tener la actitud política y cambiar esta situación en nuestro país, compañeros. René Melo, el compañero desde Temuco en Chile, hace su análisis respectivo sobre esta situación y se hace un paneo interesante sobre el temario que esta mañana estamos trabajando en su programa Viva la Patria Grande de la Fundación Salvador Allende, seccional Guayana, desde la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos al compañero René Melo de Temuco. Vamos ahora a escuchar y a darle la palabra a la compañera Irma Alvarado, quien se encuentra en Puerto Montt, también en Chile, dirigente nacional de Expresos Políticos, quien en este momento pues toma la batuta para hacer su respectivo análisis y comentario. Adelante, buen día. Bueno, buenos días de nuevo. ¿Y me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ya. Bueno, buenos días. Agradezco esta oportunidad a la Fundación Salvador Allende por muchas razones. Una, porque ese hermoso nombre que tienen es en honor a este presidente que tuvimos y que hasta los días de hoy no le ha llegado a nadie ni al taco de los zapatos, ¿verdad? Un sistema de gobierno que intentamos y que no nos dejaron porque, por supuesto, pisaba o entraba en los bolsillos de los que siempre nos han dominado en este país. Hay muchas cosas que hablar. Yo soy expresa política, soy sobreviviente de las cárceles de la dictadura, tuve una trayectoria dentro de las cárceles bastante fuerte. Como toda persona, salí con secuelas y bueno, hasta los días de hoy me he mantenido en la lucha. Mi tema y mi manera de enfrentar las cosas ha sido trabajando en las organizaciones de derechos humanos. Anteriormente, hasta antes del golpe, fui dirigente sindical. Yo soy profesora, hoy día jubilada, gozando de la terrible pensión que recibo como jubilada. Entonces, mi vida es también bastante complicada en ese sentido. Como mujer también he desempeñado un papel fuerte, porque no es fácil ser mujer y trabajar en organizaciones donde en su mayoría son varones, son hombres. Entonces, hay una serie de problemas que uno tiene que pasar por encima de eso y hay que tener la piel muy fuerte para lograr sobrevivir. A la edad que tengo he pasado por mucho de eso y es una experiencia que yo cuento porque dentro de todas estas peticiones de la
por la Asamblea Constituyente y por la nueva Constitución, el papel de la mujer, que era lo que hablaba recién el compañero que me antecedió, es muy importante y somos, creo yo, muy importantes en este país. Hemos pasado por muchos conflictos. Yendo ahora una mirada hacia lo que está pasando. Se hablaba ahí del papel de la prensa y de los artistas, el papel que jugarían los artistas en este país, hablando de Chile en su realidad. Veamos también que, tal como habló el compañero anterior, él es de provincia, ¿no?, del sur de Chile. Hoy estaba mirando por mi ventana un día terrible, con mucha lluvia, con mucho temporal. Es una cosa que nosotros vivimos todos los días. Tenemos una forma distinta de vida. Y al parecer, los temas siempre son mirados hacia Santiago, hacia la metrópoli, dejando de lado los problemas que tenemos nosotros como provincia, que es una forma distinta también de ver las cosas. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos siempre a nuestro lado a los artistas. Yo trabajo en un tema de memoria. Estamos tratando de levantar el edificio de la SPDI, que fue recinto de tortura en Puerto Montt, y lo estamos tratando de levantar. Ya lo tenemos como sitio de memoria y convertirlo dentro de un tiempo en un museo de la memoria y un centro cultural, artístico, que sirva a la ciudad donde se puedan expresar. Hemos tenido siempre a los artistas a nuestro lado. Ellos sí han sido los que nos han ayudado a formar la conciencia en la gente de que este museo, este sitio de memoria es necesario. Pero la prensa no es lo mismo. Tenemos poca llegada a la prensa, no nos dan cobertura. A nivel nacional ni pensarlo. Entonces, hoy en día la prensa, la televisión sobre todo, transmite lo que el gobierno quiere que transmitan. No tienen otra visión más que esa, muy sesgada. Quizás también hay que pensar que en este medio se cuidan bastante las pegas, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Para mí, una mujer que tiene sus añitos, el estallido social no fue algo que me haya sorprendido. Creo yo que se veía venir más tarde o más temprano, eso iba a pasar. Y todo marchó hasta la pandemia. O sea, la pandemia vino como un salvavidas a salvar el pellejo del señor Piñera, porque da la impresión de que todos nos fuimos a nuestra casa y se terminó con el tema de las marchas y la programación misma que había para llegar a esta nueva constitución que tanto queremos. Porque como decía la canción, no se trata solamente de cambiar un presidente aquí, pues, va mucho más allá que eso, todo este cambio y esta efervescencia social. Al principio lo miré con algo de sorpresa, porque empezaron a ver la gente joven, y me llamó la atención que fueron los mismas gente joven a lo que nosotros tanto criticamos, en el sentido de que no se levantaron de su sillita para ir a emitir el voto, y debido a eso tenemos a este ejemplar como presidente de nuestra república. Entonces, cuando empezaba a darse todo esto de la efervescencia social, empezamos a ver que habían muchas cosas que habían que ver, y que es posible que este estallido social fuera lo que nosotros necesitábamos para sembrar en el país esta imagen, esta forma de ver de que esta cosa teníamos que terminarlo. Ya basta de este sistema que nos ha tenido oprimido por tantos años, porque no es el tema de este año o del año pasado. Estos son 40 y tantos años que hemos tenido en lo mismo y que no ha cambiado. Esto fue como empezar a darnos cuenta que ese cuentito de los tigres de Sudamérica, de este país que iba tan en la primera línea, ¿cierto?, tan económicamente bien puesto, resulta que no era así, que era una gran mentira, y que se empezó a ver
que este país era distinto a lo que se nos estaba dando a conocer y que nosotros, por comodidad o por cómo llamarse, comulgábamos con esta hostia, pues. La tragábamos y la tragábamos con felicidad y nos sentíamos orgullosos de este país que tiraba tanto hacia ser un país de primera, ¿cierto? Rico, influyente, con un factor económico muy fuerte. Y estos jóvenes nos dijeron a nosotros, párenle, ¿cierto? Esto no puede ser, esto no puede seguir. Y nos empezamos a meter todos de una u otra forma en este estallido social. Ahora, ¿qué pasa con estos 90 días más que dieron de emergencia, que cae justo para el periodo en que tendríamos que estar haciendo la propaganda para el llamado a votar a fines de octubre de este año? Y yo creo que vamos a tener que hacer lo indecible para que no haya un nuevo cambio, que esto se haga en la fecha. Y esto es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos. No es cuestión de que por la pandemia o por lo que sea, lo dejemos y perdamos esta cosa tan maravillosa que logramos hacer. Lo otro, con respecto al tema también de la pandemia. Qué tremendo es escuchar a un ministro que se fue ya, menos mal, que diga de que no conocía que había tanta miseria en Chile. Un ministro que no conoce su país, un ministro que nunca había mirado, aparte de su círculo cercano, donde por supuesto a él no le falta nada, y no había visto nunca los campamentos, no había visto las poblaciones, no había visto la necesidad de la gente. Entonces, nuestro país se está cayendo a pedazos, y esto es lo que tenemos que tratar de arreglar de alguna manera, pero esto se requiere con la unidad, con que todos luchemos y tenemos este carro para un mismo lado. La constitución es imprescindible, un cambio de constitución, porque no tenemos una constitución que nos represente. La última constitución, la de Pinochet, fue hecha entre gallos y medianoche, entre cuatro paredes, sin ninguna participación del pueblo, sin que queden escritas en esa constitución los deseos de nuestro pueblo verdadero. Así que hay harto trabajo que hacer. No sé si tendremos oportunidad de intervenir de nuevo en una segunda ronda, pero yo me refiero en esta primera parte al punteo inicial de la reunión. Así que, gracias. Sí, vamos a hacer una segunda ronda. Estamos dando un espacio para el análisis, 3 minutos y medio para cada uno de nosotros. Saludamos a la compañera Irma Alvarado, desde Puerto Montt, en Chile, quien es dirigente nacional de Expreso Político y ha dado pues su punto de vista sobre este temario que hemos dispuesto el día de hoy. Vamos a escuchar ahora al compañero Rubén Enrique. Él es promotor y orientador de las asambleas comunales pro-constituyentes desde La Granja en Santiago. Buen día. Ya no se escucha. Sí, eso estoy. ¿Me escucha? Sí. Muy bien, adelante. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Oye, primero aclarando, eso de orientador. Yo creo que yo participo en la asamblea popular El Tranque, que es, hay un conjunto de asambleas acá en La Granja y se hace un coordinador, pero desde el punto de vista orgánico es más bien horizontal. Entonces, cada cierto tiempo se van teniendo diferentes responsabilidades. Sobre la temática, bueno, como yo lo voy a ir conversando sobre temas, y sobre la cosa de la cultura, yo pienso que tiene que ver con la estructura misma del Estado, y ese Estado tiene que ver con la estructura misma de la Constitución. O sea, y la Constitución, su pilar fundamental es la individualización. O sea, por tanto, la cultura que se desarrolla en la sociedad nuestra, en la sociedad chilena, es más bien individual. Y los aportes
y los aportes que se hacen se van haciendo desde el punto de vista del arte, de la ciencia y así sucesivamente. Por tanto, mi opinión referente a la cultura, yo la baso en la participación de los trabajadores en esta sociedad. Y ahí yo creo que hay una negación de parte de la Constitución y de parte del Estado en cuanto a cómo nos integramos los trabajadores al desarrollo de la sociedad. O sea, lo veo más bien, la cultura la veo más bien desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad completa, en su conjunto. Y ahí tenemos una trampa muy fundamental que nos deja que los trabajadores participemos, porque tenemos, por ejemplo, o sea, en la mayoría de los países del mundo, a los habitantes de esa patria nos llaman contribuyentes. Aquí en Chile, o sea, nos llaman consumidores. O sea, usan tres elementos para integrarnos a la sociedad, que es consumidor, beneficiario y usuario. O sea, y se quita el concepto de contribuyente. Por lo tanto, ¿qué hacemos los ciudadanos en Chile? O sea, venimos solamente a consumir, a ser beneficiario y a ser usuario de lo que nos preste, o sea, de lo que nos entregue el Estado. Entonces, o sea, por supuesto que se provoca en la sociedad, una baja autoestima. O sea, pensamos que nada nos pertenece. O sea, que todo lo que nos ofrece el Estado y nos ofrece la Constitución es regalado, es porque ellos lo quieren hacer. Entonces, es complejo plantear la cultura mirada desde el punto de vista de la participación cuando tenemos un Estado, tenemos una Constitución que niega el desarrollo de la cultura en general al interior de los trabajadores. Y eso, o sea, complica la situación. O sea, además que el sistema educacional cada vez se va empobreciendo más. Se van sacando temas, y eso, o sea, conlleva definitivamente a la construcción de un pueblo ignorante, sin derechos y sin poder cuestionar nada. Eso referente, digamos, a la cultura. En torno a la cosa de la pandemia, yo creo que la pandemia, siguiendo la misma línea, demuestra la dependencia que tiene este Estado. En definitiva, yo pienso que Chile carece de un Estado nacional, más bien tenemos un Estado corporativo que está al servicio de las grandes corporaciones internacionales. Por tanto, la pandemia, yo siempre cuando hablo de la pandemia digo miedo y negocio. Porque primero aplican el terror para que nos quedemos todos en casa, para que nos quedemos todos tranquilos. Las masas asumen el terror de la pandemia, porque comparado con otras enfermedades que tenemos anualmente, los inviernos sobre todo, la mortandad de diferentes enfermedades es mucho mayor de las que provoca la pandemia. Y eso también está reconocido a nivel mundial. Por tanto, cuando tenemos un Estado corporativo, es un Estado que está al servicio de las ganancias, de provocar ganancias en los bolsillos de los capitalistas. Por tanto, miedo y negocio, yo creo que es la mejor, o sea, para mí, es lo mejor que le ha tocado al capitalismo, porque se han enriquecido bastante con esta situación de la pandemia. Y demuestra la debilidad del sistema chileno, porque ahí nos encontramos con una dependencia tremenda. O sea, aquí no tenemos absolutamente nada para resolver la situación de la salud. Porque cuando hablo de un Estado corporativo, es que el Estado fabrica pobreza en el sistema de salud para construir clientes que se vayan al sistema privado. Por tanto, es soñar pensar que un Estado que está al servicio de los capitales
va a pensar o se va a humanizar en proyectar o crear un sistema de salud popular, de masa, y que pueda beneficiar definitivamente a los trabajadores. Yo creo que eso es imposible. O sea, no podemos pensar que el capitalismo se humaniza por una situación de salud. O sea, me quedo yo con que la pandemia no es otra cosa que es hacer más negocio y enriquecer más a los que ya se han enriquecido. Y bueno, y viene la guerra, ahora viene la guerra de quién inventa la vacuna, porque ahí sí que va a correr mucha plata. Entonces, de repente a uno lo encuentran medio muy frío para pensar, pero la realidad es así. O sea, nosotros en la comuna de La Granja somos 132.000 habitantes. Y hay hay muertos, me parece que hay como 88 muertos. O sea, en porcentaje, comparado con la miseria, comparado con la inestabilidad económica de los trabajadores, comparado con la mala salud, comparado con la inseguridad laboral, comparado con la deserción escolar, o sea, la pandemia es un niño de pecho. O sea, no tiene comparación con la podredumbre que nos tiene sumido el sistema. Y sobre la constituyente, yo creo que también tiene que ver, digamos, con la participación de los trabajadores, tiene que ver con la complicidad que ha tenido la clase política, con la complicidad que han tenido los partidos políticos, y en esto no excluyo a ninguno, con seguir instalando una constitución que definitivamente es la contraparte del poder popular, la contraparte de los trabajadores. Porque la constitución, o sea, fue hecha, y el derrocamiento del compañero Salvador Allende, fue exclusivamente porque los trabajadores iban en alza, los trabajadores iban instalando un proyecto político, los trabajadores iban instalando un proyecto de desarrollo país, de desarrollo humano. Y a eso la burguesía no le cayó bien, al imperialismo no le cayó bien, y no hacen lo que no hicieron. Y yo creo que Allende es el ejemplo, digamos, de la dignidad, de la lealtad y de la fidelidad con el pueblo. Y ahí es donde yo digo que hay una negación y una complicidad de parte de todos los partidos políticos con estos valóricos. Mis padres fueron allendistas, mi madre era evangélica y a pesar de eso era allendista, mi padre no era militante, pero era allendista y nos inculcó, digamos, el valor de la lealtad que tenía Allende con el pueblo. Entonces, la Constitución, o sea, viene siguiendo ese rumbo de traición a los trabajadores. Porque, claro, podemos hablar de una constituyente. El problema es quién la crea, quién la desarrolla. La compañera Irma decía, hay que lograr que se haga la constituyente. Por supuesto que necesitamos dar un paso más, avanzar más. Lo que ocurre, compañera, es que en Chile la Constitución le niega la participación a la mayoría de los trabajadores, a 5.300.000 trabajadores, hijos de trabajadores que no tienen cuarto medio, y 3 millones no tienen cuarto medio y 2 millones no tienen octavo. Para ser concejal se requiere octavo. Para ser diputado se requiere cuarto medio. Por tanto, cuando yo digo de complicidad y negar a los trabajadores en la participación política, es porque la Constitución, en complicidad con todos los partidos políticos, mantienen sin derecho a participar políticamente y no tener ningún cargo público en Chile a 5.300.000 personas. Eso es una aberración, eso es seguir traicionando al pensamiento de Salvador Allende. La Constitución de Bolivia
solo le exige al ciudadano, le exige saber leer y escribir, nada más que eso. Entonces las trabas a los sindicalistas en Chile se les niegan, tienen que negarse como sindicalistas para poder cumplir un cargo público. Al empresario no le exigen absolutamente nada para poder ser parlamentario. Entonces aquí hay una suerte, digamos, de guillotinazo cada vez que el pueblo quiere expresarse. Entonces nos dejan a despensa de la clase política. Y eso está relacionado, digamos, con el estallido social. O sea, el estallido social no viene a querer hacer un cambio revolucionario. El estallido social viene a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. O sea, en términos básicos, o sea, lo que persigue el estallido social es un bienestar. Es un bienestar. Y hasta eso le ha dolido a la clase política, hasta eso le ha dolido al capitalismo, que ni siquiera quieren avanzar en el bienestar social. Y como también decía la compañera, la pandemia le viene como anillo al dedo, están retrasando el proceso. Es más, por ahí se escuchan voces de ambos bandos de querer sacar a los constituyentes tras bambalinas para que ordenen este proceso que se viene. Yo creo que esa es la realidad concreta de los trabajadores en Chile. O sea, porque los conceptos de soberanía, los conceptos de independencia, los conceptos de identidad de clase, los conceptos de lucha de clase, los conceptos del socialismo, o sea, hoy día están más ocultos. O sea, la clase política trata de no conversarlo, trata de que eso no vaya más allá. Entonces hay una maquinación también de la cultura de participación política en el pueblo. Entonces yo siempre digo, o sea, Chile es un país complejo, porque tampoco los chilenos no somos tontos, somos muy habilosos, y nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de todas las tramas, de todas las triquiñuelas que ha hecho la clase política en el Parlamento. La última ley que sacaron sobre la reelección, también son con elástico. O sea, los que están elegidos no se pueden elegir, pero no es retroactiva. Y tampoco no está estipulado desde el punto de vista personal, está estipulado desde el punto de vista organizacional. Por lo tanto, un diputado que lleva 30 años fácilmente se puede ir a una alcaldía. Un senador que está 30 años fácilmente se puede ir como diputado, porque se cuestiona lo social, no se cuestiona lo personal. Entonces, son trampas que el pueblo no la sabe. Y a eso también yo digo que tiene que ver con la complicidad de los partidos, porque a nivel comunal, los concejales no hacen asamblea para informar, los alcaldes no hacen asamblea para informar, los diputados no hacen asamblea para informar. Entonces hay toda una maquinaria de ocultar las realidades y las verdades. Y eso, o sea, tiene que ver, digamos, con la intención de negar a los trabajadores en la participación. O sea, yo no me creo el cuento de que los trabajadores no tenemos capacidades porque no hemos estudiado. Yo no me creo el cuento que los trabajadores somos ignorantes porque no fuimos a la universidad. Tiene que ver exclusivamente que aquí el estallido social, compañero, a la clase política, a todos los partidos políticos los pilló bailando con el neoliberalismo. Y eso es una verdad, o sea, eso no lo podemos negar. Los jóvenes que hoy día están en la primera línea, asimilando los jóvenes de los 80, que también estuvimos en la primera línea, seguimos viendo las traiciones que hace la clase política en contra del pueblo. Por tanto, cuando los jóvenes y el pueblo en general pilla a los partidos políticos, que no los van a recibir. Entonces tiene que haber un gran cambio
de aptitud, tiene que haber un gran cambio de reconocimiento que se han equivocado. Y no se han equivocado desde el punto de vista de que ellos subsistan a través de las platas del Estado, sino que tiene que haber un gran cambio en lo moral. Porque es inmoral, para mí como trabajador, es inmoral que la clase política acepte que 5 millones de trabajadores no puedan tener ningún cargo público en Chile. Y eso es aberrante. Entonces, compañeros, digo yo, o sea, ¿cómo le vamos a exigirle al pueblo que participe en las elecciones cuando el pueblo sabe de que no puede participar en ningún cargo público? O sea, y es más, ¿sí? Saludamos al compañero Rubén Enrique, que nos hace un análisis bastante interesante del temario. Él está en Santiago. Vamos a expresarle nuestro agradecimiento por este análisis que ha hecho, esta entrada bastante interesante de todos los aspectos que hemos seleccionado para esta mañana de análisis en este programa de la Fundación Salvador Allende Seccional Guayana, aquí en la República Bolivariana de Venezuela, nuestro programa número 13, que hemos estado saliendo tanto en la onda herciana a través de la emisora de acá de Ciudad Guayana, y ahora pues hemos también establecido contacto vía online, que es una de las estrategias que también nos permite pues establecer este contacto y este análisis y poder conversar sobre las diferentes situaciones que acontecen en nuestros países hermanos. Desde acá, desde Venezuela, un saludo solidario para el compañero Rubén Enrique. En este orden hemos estado escuchando al compañero Roberto, que forma parte de la Fundación Salvador Allende aquí en Guayana. También luego escuchamos a René Melo, que se encuentra en Temuco, seguidamente Irma Alvarado. Ahora terminamos pues de escuchar al compañero Rubén. Vamos con el permiso de todos los presentes, tanto acá en físico como vía online, a darle la palabra al compañero José Tomás Águila de la Fundación para que continúe el análisis, y luego hacemos la segunda ronda, quien la iniciaría el compañero René, y ahí sí vamos a hacer un análisis ya más concreto. Por razones de tiempo, pues daremos un espacio ya más concreto. Adelante, Tomás. Aló, compañero, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Para comenzar, un saludo a René Melo, pero es pidiéndole que mande un saludo, ¿no? No sé si conoce a la compañera María Ulloa Lagunas, una muy buena compañera que yo me imagino que por el medio donde él está trabajando es probable que se haya topado con ella. Fue una muy buena compañera. Yo vengo de Temuco, por lo tanto, por allá va el saludo para esa compañera y obvio para todos los que están en este grupo de personas que estamos tratando de contextualizar algo que tiene que es multiforme, que tiene tantas formas, y a veces no sabemos cómo por dónde meter la mano. Y un saludo también a la compañera Irma de allá de Puerto Montt, porque en mi tiempo de joven estuve metido por ahí por Monteverde, por el río Maullín, trabajando por ahí en Chinchihuahua, ¿no? Bueno, por ahí bueno, yo solamente quiero referirme al tema de la cultura y el tema de la Asamblea Constituyente. Voy a tratar de ser bien respecto como a puntos, porque los temas, cada uno de los temas que vamos tocando, no hay ninguno que sea más importante que otro, ¿no? Solamente que en determinado momento van adquiriendo una relevancia, y que la relevancia de los problemas hemos visto que puede cambiar de un día a otro, puede cambiar todo un esquema de trabajo que uno puede tener. En lo principal, agradecerle que estemos en esta conversación, porque como chileno viviendo acá en Venezuela y aceptado en esta sociedad, en este país, le puedo decir sin pelos en la lengua que Venezuela ha pasado por unas situaciones muy graves, muy graves de agresión imperialista, agresión de países limítrofes, ¿no? Lo mismo que estamos viviendo ahora respecto a que Chile es un país sancionado.
es que la solidaridad con Venezuela, compañeros, no ha sido quizás como se pudiese haber esperado, como la solidaridad que tuvo Venezuela post-golpe de Estado en 1970. Esa es una deuda de camaradas, es una deuda de compañeros. Es decir, la solidaridad es parte de los pueblos, forma parte aún más de nosotros, ¿no? Que tenemos un compromiso de vida con respecto al tema de la liberación, al tema de la construcción de una sociedad más nueva, o quizás no nueva, pero por lo menos justa e incluyente. Bueno, el tema, yo me quería referir al tema de la cultura, pero muy rápido, para separar el concepto, porque usualmente cuando hablamos y caemos en eso, cuando hablamos de cultura nos referimos a los artistas. Los artistas son una parte, son un aspecto, ¿no? Todos nosotros jugamos distintos roles, unos mecánicos, otros médicos, otros maestros, otros profesores, dueñas de casa, y unos que son artistas. Así de sencillo. Entonces, pero la compañera Irma, ¿no? Da en el clavo con esto del tema de la cultura, porque tiene que ver con la Asamblea Constituyente, porque tiene que ver con el planteamiento de una constitución. Ella dice, porque hace como presenta un tema, que es el tema de género. Dice, porque nosotras, las mujeres, hemos tenido que ganarnos espacio dentro de una sociedad de hombres, de varones, incluso dentro del partido, dentro de las mismas orgánicas políticas, ¿no? Y además dice, miren, algo así como, miren por la ventana, ¿ve? Aquí está lloviendo, aquí hace frío, las condiciones climáticas. Estamos entrando en un tema de la cultura. Esa es la cultura, ¿no? Entonces, cuando se habla de cómo conformar un sistema de ideas que tiene que reflejar una idea de país en un proceso constituyente que tiene que terminar siendo una constitución, es tal vez como no llamado la atención, pero sí a la reflexión. Yo no sé si habrá tiempo, porque estos procesos toman mucho tiempo, pero son los procesos de formación. ¿Qué vivimos nosotros en Venezuela? Claro, el proceso constituyente tuvo otro carácter, vino desde el mismo Estado, vino desde el mismo gobierno. La figura del presidente Chávez fue, pero fundamental, es él el que llama a una constitución, a un proceso constituyente. Se abren los espacios, y en esos espacios, como decía el compañero recién, de toda esta reglamentación que hay para poder ser diputado, ser concejal, ser senador, ser presidente, claro, es una sociedad excluyente. Y nosotros no sé si tenemos que estar cada día tocándole la puerta, como dijo Malish, o no sé si así se pronuncia el nombre carajo ese, cuando esperaba de que el virus a lo mejor una noche se porta bonito y viene y a lo mejor se mejora. No, el Estado... Se pone buena gente, no, el Estado neoliberal jamás se va a poner buena gente. Y además el Estado neoliberal tiene la particularidad ellos son dialécticos, compañeros. Ellos actúan en virtud de las contradicciones que tienen y las superan rápidamente. Tienen los recursos, tienen la gente, tienen las Fuerzas Armadas, tienen la Iglesia. Ellos cualquier situación de contradicción la superan. Nosotros no tenemos los espacios de diálogo. Entonces, como para ir cerrando, el compañero hablaba del tema de las ollas comunes, un tema que se plantea ahora como una respuesta, ¿cierto?, a situaciones de vida, ¿no? Pero también el tema de la olla común, lo sabemos, fueron espacios de formación. La olla común no se limitó solamente a ir a comer, como la JAP en su tiempo no solamente en el espacio para ir a buscar comida, sino que suponían unos niveles de organización, de disciplina. Tal vez por allí va, en el tiempo de la dictadura, había un chiste que decía, dígale a Pinochet que se meta el PEN por el POC, que no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Pero el PEN, aun cuando era la graficación, era la fotografía de la exclusión, de la debilidad, de la exclusión, de la pobreza, pero también los PEN y los POC fueron los lugares donde primero se comenzaron a organizar los comités de base de derechos humanos, fueron los primeros lugares donde las mujeres comenzaron a participar abiertamente,
fueron las mujeres las que fueron asumiendo roles que nosotros por el mismo tema de la, ¿cómo se llama?, de la represión no lo podíamos hacer. Yo recuerdo que en ese tiempo se decía, democracia en la calle, democracia en el partido y democracia en la cama. Así me acuerdo yo que decía, a la compañera Irma se debe acordar, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, el proceso de la cultura tiene que ver cómo logramos, cómo se logra dar cabida a todas y a cada una de las expresiones. Un comité, una organización del norte no se va a aparecer en cuanto a su demanda una organización de Puerto Montt, de Castro, de Chiloé, de Ancú, de Tao, de Achao, de todos esos lugares y de Puerto Montt. Entonces, estamos hablando de lo que decía el compañero Rubén. Esa es la riqueza que tiene Chile y tienen todos los países, pero también habla de la diversidad que tenemos cada uno, y cada una de diversidad genera una manera de entender el mundo. El gran desafío para los políticos, porque el político para mí, es una persona importante. Ahora que estemos hablando de determinados políticos, pero los políticos tienen su trabajo también. El mecánico acomoda equipo, estructura. El político tiene la facultad también de hacer esas preparaciones, esa es su función, ¿no? Esa es su función social. Para mí el político no necesariamente tiene una carga negativa. Que hay unos malos, como decimos acá, y con todo respeto, yo no lo voy a decir, iba a decir con mi madre, pero no lo voy a decir porque es muy feo, ¿no? Pero eso, entonces, el llamado es tal vez es muy corto, que pudiésemos nosotros conversar. Acá hay compañeros que tienen mucho tiempo en Venezuela, de cómo fue el proceso constituyente en Venezuela. No es para copiar, no se pueden copiar las circunstancias históricas, ¿no?, ni las condiciones del liderazgo, pero hay procesos que a lo mejor pueden considerarse, a lo mejor el tiempo es muy corto, pero la olla común, el consejo, el comité, los comités que existen de distintas organizaciones en el mundo social, poblacional, obrero, ¿no? A veces, y con todo respeto, compañero, cuando se define el tema de la participación solamente a partir de los trabajadores, cabe otra palabra. ¿Y qué pasa con los mapuches? ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con los sectores que están excluidos del trabajo? ¿No? Ellos tienen otras demandas. Claro, somos todos los mismos. Lo que yo quiero decir es que esa multidimensionalidad que tiene la vida social tiene que ser reflejo también de nuestra práctica política. Y a lo mejor los procesos que vivimos nosotros acá en Venezuela, en el proceso constituyente, yo siendo un ciudadano extranjero, participé en todo lo que fue en ¿cómo eran las mesas? ¿Cómo se llamaba, compañero? Mesa de diálogo. ¿Ah? Mesa de diálogo. Había unas mesas de diálogo, me tocó participar, mesa de diálogo de derechos humanos, porque yo venía de participar allá en Magallanes en derechos humanos. Participé en el tema de derechos indígenas, no soy indígena, pero participé en una vinculación de vida con eso, ¿no? Entonces, son los espacios que se abren a la expresión y la clase política, por llamarla así, o con los compañeros que tienen una experiencia, deben y tienen la obligación de sistematizar toda esa información y darle la forma y los contenidos necesarios para que sean parte de una constitución que va a responder a todos y a cada uno de los chilenos. Gracias, compañero. Eso era la invitación, a que cada espacio de vida, cada espacio de participación es un espacio educativo, como decía, lo dijo también Allende, lo dijo el compañero Chávez y también lo dijo un educador que fue Pablo Freire. Cambio fuera y gracias, compañero. Bien, la participación de José Tomás Águila por parte de nuestra Fundación Salvador Allende. Vamos a la siguiente ronda de cierre, también de despedida, más cortita, es así, porque el tiempo, como dicen por allí, no hace su jugada. Así que vamos con esta ronda, compañero Roberto Martínez, ronda de cierre. Bueno, yo agradezco las opiniones de la camarada y los dos compañeros que han salido. Creo que estamos en la sintonía, allá vemos todo, de eso se trata.
Y hay que tener en claro de la lucha de clase. En Chile, como en todas partes del mundo, la lucha de clase entre el capital y los trabajadores y el pueblo. Bueno, decíamos, la pandemia, todas estas cosas que afectan a los pueblos, porque lamentablemente la burguesía deja el peso, todo el peso de esta situación en el pueblo, que sufre las consecuencias, donde se tiene que luchar para lograr ir avanzando. Bueno, el capitalismo, decía Atilo Borón, un destacado político argentino, decía que estamos en Suecia ya los grandes ricos que manejan la economía mundial ya se están reuniendo para enfrentar post-pandemia. ¿Cómo ellos van a rescatar el capitalismo para no salir tan golpeados? Entonces, ellos están preparándose para restablecer sus negocios en función de sus intereses y que no sean perjudicados. Bueno, igual situación que la nuestra. Nosotros, aquí en Venezuela, en Chile, en todas partes del mundo, los trabajadores tenemos que intercambiar cómo va a ser nuestro papel post-pandemia para defender nuestros derechos, para mantenernos. Entonces, la tarea en Chile está a corto plazo. ¿Cuál es? En octubre, la elección del plebiscito. Eso no lo podemos dejar de lado, tenemos que luchar para trabajar en eso. Y dentro de la construcción de la nueva constitución, es la lucha de clases, la lucha de los más, los menos. Es un problema que no es fácil, no va a ser fácil, pero hay que darla. La lucha de clases hay que darla. Bien, vamos con el compañero René Melo, de Temuco. Sí, compañero, voy atento a lo que han expresado los diferentes compañeros que están participando en esta actividad, en la cual agradezco a la Fundación Salvador Allende de Guayana, en Venezuela, que nos dé esta oportunidad, especialmente esto personal, de poder dialogar, intercambiar ideas. Creo que ninguno estamos alejados, estamos hablando. Un poco quiero hacer hincapié en este país, la cultura. Yo recuerdo mucho la época de la dictadura, el año 83, 84, que viví en Chile y me tocó salir fuera del país por la dictadura militar. Había un obispo, el obispo Mochero, un hombre muy de todo, tipazo, muy buena onda. Era una misa en el Estadio Municipal de Temuco, se llamaba la cultura de la muerte. La cultura de la muerte tiene que ver con el neoliberalismo. La cultura de la solidaridad tiene que ver con el pueblo. Hay algo dos divisiones claritas y hoy día nosotros vivimos en esta cultura de la muerte que es el neoliberalismo, en la cual la negación, la actitud antipueblo, antimayorías, en la cual se inició cuando apareció el coronavirus y se comienzan a declarar cuarentena. Las señores con 4x4, con Mercedes, 50, 70, 100 de café o café, 100 kilos de azúcar, 50 kilos de no sé, lo que viniera. El pueblo le da una bolsita para comprar los justos necesarios. Los justos necesarios. La actitud natural de aquel rico o prepotente, el cual, digamos, trajo hasta la pandemia, porque los que viajaban de este país, todos tenían los que tenían lucas, ¿no? Acá Temuco la trajo la gente del gobierno. Hicieron una fiesta, excepto la URI, del intendente de Pagamos, hermano. No aguanta ninguno, ¿no? Ninguno. Se vienen cosas hasta sobre las cosas. Pero esa es la cultura que produce este estado de unidad, este estado de capitalismo salvaje. Pero lo que está demostrado hoy día, eso sí que se pone con esperanza y nos pone con mucha esperanza. Y bueno, lo que tengo con lo observado como que el pueblo despertó desde la población, desde la punta del siglo, de los pueblos deportivos,
trabajadores, la clase popular. La dirigencia, alguna dirigencia honesta, es visualizar cómo le vamos a pelear a después de la pandemia. La pandemia después de todo, la pandemia de la pobreza. Esta tremenda pandemia de la pobreza, no en Chile, es a nivel mundial. Miren los países que se esperaba que estuvieran bien. Francia, el nuevo liberalismo, España, Italia, países de Estados Unidos. Pero miren que viene una mejor situación en Cuba y por los hechos, que por las estadísticas que uno ve, por la problemática que ha tenido Venezuela, al cual rindo un homenaje, pero ha matado al pueblo venezolano y a todos los que viven en aquel lugar que era peleado el imperialismo. Pero gracias a que han tenido una actitud de querer un gobierno progresista, socialista, un gobierno en el cual ha estado con las mayorías, y ahí tiene que ver todo este grupo de trabajo que encabezó el compañero Hugo Chávez. Así que preparamos la pelea está. A no caerse, a no sustrayar, a no dormir y a reaccionar a lo que viene después de la pandemia del coronavirus, es cómo ellos van a enfrentar esta situación, los capitalistas, para seguir dominando, actuando contra el pueblo, seguir robándole, seguir atacándole y no dejarlo despertar. Pero el pueblo siempre despierta y va a despertar desde la actitud solidaria. Bien, saludos René. Vamos con la compañera Irma Alvarado, de Puerto Montt. Ya. Hay un tema que es bueno tocarlo, se dijo acá. Nosotros hemos sido buenos hijos de la dictadura, porque hemos aprendido harto de las cosas que nos enseñaron en ese tiempo. Desde el primer momento la dictadura nos dijo, la política es mala, los políticos son malos, los políticos son... Y hemos seguido con ese... Hablar de política es malo. Yo no me meto en política, pero expresar una opinión, ese es comunista. El que se opone a algo es porque el Partido Comunista, porque se ha satanizado el hacer política. Y el hacer política nunca va a ser malo, porque es lo que nos permite a nosotros participar en la orientación de un pueblo. Es lo que nos lleva hacia encontrar los mejores caminos. Hablar de política es, diría yo, es algo no sé si la palabra es exacta, pero es como sagrado, porque es algo que es inherente en todos nosotros. Todos hacemos política. Para dónde llevemos esa política, esa es otra cosa. Acá se sataniza a nuestros actuales legisladores. Uno, porque ganan mucho, ganan mucho, pero eso es legal, ¿verdad? Lo ilegal es que sean tan rápidos para subirse el sueldo y es tan difícil que se lo bajen. Frente a la situación que vive el país, donde un sueldo es de 160.000 pesos, que vive una familia, y un diputado que gana N millones de pesos. Eso, claro que es terrible y a todos nos duele, pero tenemos también que ver que tenemos que limpiar también el tema de la política, porque no todos los políticos son corruptos ni todos los políticos son malos. Y que porque yo hablo de política o tengo una ideología política, tampoco soy mala, soy una persona dañina, no. Yo creo que esto ya vamos terminando. Yo vuelvo a agradecer la oportunidad que se me da de estar en esta conversación. He sacado muchas ideas de lo que se ha dicho los demás, siempre aprende uno de ellos y también traslada sus propias opiniones. Yo acá no traigo la opinión de nadie. Lo que yo digo es aquí, mi opinión es mi manera de ver las cosas. Yo soy una persona política, lo he sido toda la vida, soy una persona militante y me siento muy orgullosa de ello. Así que yo le deseo a los compañeros que tienen este programa el éxito más completo. Sabemos que es muy difícil lo que ustedes están haciendo y que lo continuemos así. Pues. Estoy dispuesta, si la otra vez me quieren invitar, aquí estaré. Así que muchas gracias, compañeros.
Saludos, compañera Irma. Vamos con Rubén Enrique, La Granja Santiago. Ya, bueno, agradecerle, compañero, la invitación y, bueno, esperar que continuemos conversando, ya sea acá o a través de los contactos que tengan acá en Chile. Porque es necesario, digamos, como decía la compañera, profundizar las relaciones y la unidad de los movimientos populares, y como también decía el compañero desde antes, profundizar la lucha de clase. Yo creo que el capitalismo no cae en crisis de muerte si los trabajadores no se organizan y no siguen un proyecto común. Y cuando digo trabajadores, hablo de todo, incluyendo los trabajadores mapuche, a los trabajadores mujeres, a todo el mundo. O sea, no es ir dejando a alguien afuera. Y yo creo, para terminar, yo creo que la solidaridad sigue siendo un eslabón importante en el pueblo. Ahí tenemos las ollas comunes, independientemente del carácter, compañero. Yo creo que si ayer las ollas comunes eran comedores populares, donde la gente iba a comer ahí, a relacionarse, a conversar su situación de pobreza, hoy día, claro, si le damos finito, hoy día las ollas comunes no son las ollas comunes de antaño, hoy día están desvirtuadas, hoy día son distribuidoras de alimentos. O sea, si le queremos poner un nombre moderno. Pero existe la solidaridad de entregar la comida al pueblo, existe la solidaridad de cuidar a los enfermos que están con COVID en sus casas. O sea, hay una fuerza inmensa de solidaridad que se ha desarrollado. Y eso tiene que ver, digamos, con las carencias. Y las carencias tienen que ver, digamos, con el bienestar. Y también es una fuerza muy potente que se dio con el estallido social. El estallido social, detrás de eso está la consigna del bienestar de todo el pueblo. Y termino diciendo que eso está incluido, que tiene que ver con la soberanía de los pueblos para la construcción de una sociedad mejor. Y eso lo enlazo con la nueva constituyente, con la nueva constitución, que debiera de asumir todas estas necesidades. Porque las constituyentes son para resolver las carencias, no son para seguir enriqueciendo a otros. Y ahí yo un poco discrepo con la compañera Irma del término de la política. No se cuestiona el quehacer político, se cuestiona es cómo se explota económicamente el ocupar un cargo político. Eso es lo que se cuestiona. Y eso los jóvenes cuestionan eso. Porque a nosotros que somos dirigentes políticos, por lo menos en las asambleas populares, participamos y nunca ha habido un cuestionamiento referente a eso. Inclusive es más, los cabros a uno lo buscan para que le entregue opinión y le vaya explicando cosas. Entonces no hay que desvirtuar, digamos, la realidad. La realidad nos dice que la clase política ha explotado y ha sobrevivido en base a las platas que les paga el imperialismo a través del Estado chileno. Y eso es la realidad, o sea, no podemos negarlo. Y bueno, un saludo, compañeros, y que lo sigamos viendo y que les vaya muy bien. Y solidaridad con el proceso que vive Venezuela. Yo en realidad también, mi parecer, la fuerza que tuvo Chávez en instalar un proyecto fue magnífica, lo mismo que hizo Allende en Chile. Y la solidaridad para mí es el compromiso que uno tiene para ir ayudando a liberar sus propias patrias. Yo creo que es la mejor solidaridad, porque la solidaridad desde el punto de vista oportunista tampoco nos sirve. O sea, la solidaridad tiene que ser de clase. O sea, los trabajadores en Chile luchamos por liberar a nuestro pueblo para poder lograr lo que Simón Bolívar decía, la patria grande. Saludos, compañeros, y muchas gracias. Ya. Para el cierre, ¿no? Yo agradezco este súper programa, ¿no? Incluyendo al compañero Melo, que espero la próxima vez lo podamos meter dentro del Zoom. Cuando uno escucha, ¿no? Escucha y analiza y mira la historia. Generalmente nosotros hablamos un poco de la Comuna de París, ¿no? Cuando los procesos constituyentes de ahorita
han desarrollado su fórmula, casi todas están incluidas dentro de lo que fueron los 12 decretos de la Comuna de París. Dentro de uno de los decretos de la Comuna de París era la prohibición de que los políticos se aprovecharan de los cargos públicos y que ellos tenían que rendirle y reunirse con sus electores, y los electores estaban en la capacidad de revocarle su mandato, cuestión que está inscrita dentro de la Constitución de Venezuela. Hay cosas que la Constitución de Venezuela tiene que son recogidas realmente desde la Comuna de París. La historia, cuando tú la empiezas a mirar y la vas trasladando en el tiempo, como ayer les decía, en algún momento, los triunfos nuestros son mayores que los fracasos que hemos tenido. Lo que pasa es que tenemos un enemigo que es poderoso y tiene más tiempo que nosotros, y él sabe que el romper la unidad nuestra, el atomizar nuestras posiciones, en donde tú empiezas a separar el tipo que vende el perro caliente de la verdura y cada uno pelea por su espacio, cuando el objetivo debe ser la unidad dentro de la diversidad. Primero tenemos un problema coyuntural. ¿Cuál es el problema coyuntural? Ganar el derecho a ir a una asamblea constituyente, ¿cierto? Yo pienso que dentro de todo el proceso que se está dando de la movilización y que la desmovilización, de acuerdo con el gobierno, también da espacio y tiempo de ir eligiendo nuestros mejores candidatos. Que en este instante de reposo, entre comillas, podamos ir seleccionando a los que no nos van a traicionar, porque de traiciones estamos más arriba del copete, ¿cierto? En este instante uno debiera ir, o sea, si en una comuna, que sé yo, La Granja, tiene derecho a 4 constituyentistas, que sean los 4 más probos que hay en la comuna. Que no hayan 6 ni 8 ni 10, son 4 hay que llevar y 4 hay que ganar. Es la única manera de que nosotros podamos después establecer una nueva constitución. El enemigo, como lo plantearon en varias ocasiones acá, el gobierno no ha fracasado, el gobierno ha triunfado. Ha triunfado porque le ha venido el terror que ha vinculado. La respuesta nuestra debe ser: hay que romper el terror, porque nosotros vivimos desde el 73 hasta ahora en un estado de terror. El miedo, la bayoneta, toda esa cuestión, yo lo comparo mucho y siempre, y me refiero a lo que es España después de Francia. Las fosas comunes y desaparecidos en España son alrededor de 150.000 compañeros, que no aparecen en ninguna parte. Todavía en España los rezagos de la guerra civil siguen apareciendo fosas comunes al sol de hoy. Esa es la historia universal, no lo cuenta. España fue un laboratorio, y en Chile recalcaron la misma experiencia que tuvo España, la tiene en Chile. Tú ves que los españoles se creían del primer mundo y era el país más pobre de la Unión Europea, Chile, y que era el Puma. Bueno, ni José Luis Rodríguez es tan malo como era el Puma, ¿no? Pero era un país de mentiras, siempre fue un país de mentiras. O sea, Chile nunca ha sido la copia feliz de Lebel. Desde la historia nuestra, desde los albores de la libertad hasta el sol de hoy, siempre hemos tenido bueno, con excepción de algunas cosas por ahí, incluyendo Allende, Balmaceda, Marmaduke Groves, los movimientos obreros, pero siempre hemos tenido patrones, y esos patrones se han enquistado tanto en la sociedad que es inconcebible de repente que un compañero de una población callampa en algún tiempo votara por Alessandri o que votaron por Piñera. La falla, es paradójico, ¿no? Pero es el sistema. El nosotros poder llegar a Allende, como yo le digo, o sea, Allende es un nombre para nosotros brillante, pero también es la consecuencia de un pueblo batallón poder llegar por Allende a la presidencia después de 4 años. Y el único mensaje que hay y es unidad por sobre la diversidad. Después que tengamos la Asamblea Constituyente y los diputados nuestros, nos colocamos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Pero antes, no. Antes hay que unirse.
No hay más castigo por ningún lado. Nosotros estamos contentos, esperamos, si ustedes están disponibles, hacer otro programa, ¿no? Lo estamos cortando a esta altura del juego porque el Estado Bolívar, hay un rebrote de la pandemia, entonces nos volvieron a colocar un espacio más corto de tiempo, si no, podríamos haber estado todo el día, no hay problema, ¿no? Y generalmente nosotros terminamos nuestro programa con el Esequibo es nuestro. Les explico, ¿no? El Esequibo es un territorio que fue robado por los ingleses alrededor de casi 200.000 kilómetros cuadrados y es un territorio que está en reclamación. Y el sol de Venezuela nace el Esequibo. Y el Esequibo es nuestro. Le agradecemos la participación. Esto nosotros lo subimos a YouTube para que ustedes puedan analizar cómo estuvimos y estamos aquí a continuar haciendo el trabajo. Si les sirve el próximo sábado, nos podemos reunir. Ahora ya superamos los problemas tecnológicos. ¿Qué opinan? Ustedes opinan y nosotros nos juntamos y seguimos. En lo que ustedes quieran tocar, nosotros no tenemos ningún problema en conversar. Aquí no hay censura, ¿no? Sí. Bueno, ¿Ya? estamos pendientes. Estamos en contacto. Correcto, sí. Estamos en Le contacto. agradecemos. Bien. Vamos, adiós. Saludos Saludos. solidarios a todos. Hasta la victoria siempre. Programa 13, sí, está el compañero Melo. Compañero, agradecido también de su intervención vía audio. Muy interesante, ¿no? Queda también pendiente para otra ocasión. Nos comunicamos. Para hacer tu materia de contacto. Sí, seguro. Ya. Bien, un saludo a todos, saludo solidario revolucionario para todos los compañeros que han estado esta mañana participando. Programa 13, Ya antes de cerrar. Viva la Patria Grande. Si lo comunicas con Mónica, que le agradecemos su intermediación. ¿Sí? Interesante. Hay que romper el bloqueo, compañero. No hay otra manera. Gracias. Hablamos. Vamos, Pedro, gracias. Bien, chao, chao. Gracias. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales.